Ese like al perrito que te sacó una sonrisa. Esa canción que repetiste todo el día. Esa luz que enciendes sin pensarlo 2 veces. Una ciudad entera iluminada. Ese prompt a la IA que respondió en segundos. Ese carro eléctrico en tu garaje. La fábrica que no se detiene. Grandes zonas de España y Pero, Portugal sufrieron apagones ¿y si un día se apaga? Hubo 2 apagones masivos aquí en Buenos Aires y sus alrededores. Es un corte masivo. Un apagón que paraliza calles, negocios, hogares. Como hace muchos años no ocurría. Porque cuando la energía falla, todo se detiene. ¿Ves? Desde lo más simple hasta lo más gigante, todo depende de la misma fuerza. La energía. Y cada día, el mundo pide más. Por eso, no se trata de cualquier energía. Se trata de energía limpia, sostenible y sobre todo confiable. En Celsia lo tenemos claro. Y por eso nos transformamos. Para los inversionistas, somos gestores de energía renovable, que convierten propósito en rentabilidad. Para más de 1 millón de hogares y empresas, seguimos siendo la compañía cercana que lleva energía confiable todos los días. Porque el mundo no dejará de electrificarse, y nosotros no dejaremos de ponerlo en movimiento. Este video consumió cerca de 0,1 kilovatios hora de energía. ¿Lo vemos otra vez? Celsia, energía que mueve tu mundo. Teleconferencia, soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones y mercadeo de Celsia y quiero darles la bienvenida a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2026. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero de Celsia, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos. En la mañana de hoy también estamos transmitiendo la teleconferencia por el aplicativo Zoom y en un live de la red social X. Como siempre, les informamos que hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia y para quienes estén interesados en la información en inglés pueden encontrar la presentación en ese idioma en nuestro sitio web en la sección de inversionistas. También pueden hacer sus preguntas en ese idioma en el espacio que tendremos al final de la reunión. Vamos a comenzar presentándoles un video que resume los principales resultados del trimestre y después continuaremos con nuestra conversación. Hola. Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2026 de Celsia. La variación de los resultados que se presentan a continuación estuvo asociada principalmente a un periodo altamente lluvioso, que presionó a la baja los precios de la energía tanto en bolsa como en contratos. Ingresos ordinarios. En el primer trimestre de 2026, los ingresos consolidados sumaron 1,27 billones, con una disminución de 12,4% frente al mismo periodo de 2025. Costos de venta. Los costos de venta se ubicaron en 895.600 millones, con una disminución de 9,3% por menores compras de energía y menores costos de generación térmica. Gastos. Los gastos de administración fueron 114.000 millones, con un incremento de 21% debido principalmente a honorarios por servicios de asesoría financiera y legal, lo que impactó directamente el EBITDA. El EBITDA del primer trimestre se ubicó en 374.124 millones, con una disminución de 20,7% frente al mismo periodo de 2025. Margen EBITDA. El margen EBITDA del trimestre fue de 29,4%. 310 puntos básicos menos, comparado con el mismo periodo del año anterior. Impuestos. El impuesto a las ganancias fue de 49.092 millones de pesos, en línea con una menor base gravable y toma de beneficios tributarios vinculados a la Ley 1715. En el trimestre, la compañía y sus filiales reconocieron el impuesto al patrimonio por un total de 40.230 millones, afectando principalmente las reservas. Ganancia neta. La ganancia neta del primer trimestre de 2026 alcanzó los 58.393 millones, con una reducción del 46%, y la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora fue de 26.650 millones, 54% inferior al mismo trimestre del año anterior. Un trimestre en el que avanzamos en el fortalecimiento de la estructura financiera, la transferencia de valor a los accionistas y la eficiencia operativa, en un contexto marcado por condiciones climáticas de mayor hidrología. Celsia,
la energía que quieres. Bueno, entonces le damos la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Ricardo, bienvenido a esta teleconferencia. Gracias, Gonza. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la teleconferencia de resultados del primer trimestre. Quiero iniciar con los avances de las iniciativas de nuestro programa Energizarse 2026. Aquí, en nuestro pilar de transferencia de valor a los accionistas, recientemente cumplimos el compromiso con el que quedamos en la asamblea de este año de ejecutar una recompra extraordinaria por 150.000 millones de pesos a valor fundamental de 9.002 pesos por acción. Quedamos muy satisfechos con el resultado, pues tuvimos la participación de más de 7.600 accionistas que representan el 22% de nuestra base de socios y una demanda de 11.4 veces más que el cupo disponible, demostrando así pues el apetito por esta oferta. Durante este proceso también aumentamos el interés por nuestra acción, pues nuestra base de accionistas creció 4.6% hasta ya llegar a 34.400 accionistas al cierre de abril. Al sumar los dividendos pagados y las recompras ejecutadas durante este año, correspondiente tanto a compras del programa que se viene ejecutando desde el 2023 como del extraordinario de este año, la compañía ha transferido cerca de 362.000 millones a sus accionistas. Adicionalmente, esperamos entregar 211.000 millones correspondientes a los dividendos decretados que serán pagados en 3 cuotas en los meses de julio, octubre de este año y en enero del 2027. Otro aspecto para resaltar de esa recompra extraordinaria es que desde el momento que anunciamos el precio de la recompra hasta la finalización del proceso, el promedio del volumen diario negociado fue de 2.800 millones, superior al promedio diario que llevamos en lo corrido de este 2026 de 1.900 millones. Es uno de los más altos de los últimos años. Queremos seguir buscando alternativas para fomentar la liquidez de la acción, atraer más inversionistas y tener una correcta formación del precio. A partir de mañana, volveremos a retomar el mecanismo transaccional para seguir con la ejecución del programa de recompras vigente desde el 2023. Nos queda un monto remanente de 130.000 millones de pesos que deberemos de ejecutar durante este año y principio del 2024, y a esto también le sumamos ya la activación del formador de liquidez con la firma Larraín Vial, que nos permitirá mejorar los diferenciales en las puntas de negociación. Ahora veamos los avances en optimización y en eficiencia. Al cierre del primer trimestre, la deuda neta alcanzó 4,82 billones, con una reducción de 890.000 millones respecto al mismo trimestre del año anterior. El gasto financiero neto del trimestre, que incluye la diferencia en cambio, fue de 134.000 millones, 15.1% por debajo de lo reportado en el primer trimestre del año pasado. En abril, pagamos igualmente 256.000 millones de la segunda serie del programa de bonos de Celsia Colombia. Todavía tenemos trabajo por delante para llegar al objetivo de 3.8 billones, pero ratificamos nuestro compromiso por alcanzarlo con iniciativas que ejecutaremos a lo largo del año. Por ejemplo, en abril cerramos la venta de 6 microcentrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca, que suman 12.6 megavatios, bastante poco. Esto equivale al 0.6% de nuestra capacidad instalada. Los recursos de la venta por aproximadamente 90.000 millones fueron destinados al pago de abril mencionado anteriormente. Esta operación nos permite seguir concentrando capacidades en los activos donde somos más competitivos, pequeñas centrales hidroeléctricas de 20 megavatios y la gestión igualmente de las plantas hidroeléctricas que tenemos con embalse, que son bien importantes dentro del paquete total. Lo anterior hace parte de una estrategia de evaluación de rentabilidades que nos aporta cada uno de los activos que gestionamos en la organización. Así buscamos asegurar el mayor retorno posible y mantener el spread saludable que tenemos hoy entre el ROIC y el WACC, el cual para finales de marzo se mantuvo con un diferencial positivo de 127 puntos básicos, superando la meta que nos pusimos de estar entre 85 y 120 básicos en forma permanente. En cuanto a la eficiencia operativa,
En el marco del programa Reimaginarse, que llevamos ejecutando desde el año pasado, en el primer trimestre tuvimos una reducción del 13% en el OPEX, frente al mismo trimestre del año pasado. Esta reducción estuvo enmarcada por un menor valor en mantenimientos correctivos y por las diferentes actividades vinculadas a la reducción de costos y gastos que han sido implementadas transversalmente en la organización. La meta del programa es alcanzar una reducción en el 2026 superior a los 74.000 millones de pesos y así llegamos a una reducción consolidada versus la base del 2024 de 174.000 millones. Es un dato supremamente importante porque nos permite, ajustar muy bien los números y mantener una estrategia de eficiencia y de simplicidad que es para nosotros vital hacia el futuro, en el futuro próximo de la organización. Y para eso les voy a hablar de un proceso que hemos iniciado de transformación operativa. Este proceso busca evolucionar hacia una compañía más liviana, más flexible y con una operación más simplificada, que nos permita afrontar con éxito los retos tecnológicos y de mercado, así como los regulatorios, tributarios y financieros que tiene actualmente el sector eléctrico y la economía del país. Esperamos que esta suma de iniciativas en el marco de esta transformación operativa, unida a una segunda ronda de reimaginarse que estamos empezando a diseñar y que esperamos tenerla lista durante el 2025, durante este 2026, para ejecutar en el 2027, nos traiga ahorros superiores a los 100.000 millones de pesos anuales, una vez estabilizados los costos y gastos de la implementación que serán tratados como efectos no recurrentes durante este año. Los esfuerzos de optimización y eficiencia operativa tienen un objetivo claro y es el aumento también en el margen EBITDA del negocio de servicios de energía. Para este primer trimestre, el EBITDA de este negocio se ubicó en 372.000 millones, registrando un margen del 32%. Energizarse del 2026 incluye un componente importante en el negocio de gestión de activos. En este trimestre cerramos con un EBITDA administrado del trimestre de 158.000 millones, que representa el EBITDA de C2 Energía, Tesorito, Caoba y Atera. En cuanto a los avances de los proyectos, la planta eólica Carabelí, con capacidad de 218 megavatios, tiene un 92% de avance. Ya en un par de semanas empezamos los trabajos de comisionamiento de la planta, mientras que las granjas solares Escobal 1 al 5, aquella que entregará energía a Cemex y Valledupar 1 a 3, con capacidad total de 224 megavatios, se encuentran en pruebas y esperamos que entren en la operación comercial para el segundo semestre. Por otro lado, queremos darle un panorama general sobre las condiciones climáticas que hemos vivido en los últimos meses y lo que estamos viviendo para los próximos trimestres del año, que como ya han anunciado diferentes agencias climáticas, se tiene una alta probabilidad de ocurrencia de fenómeno del Niño. Como ustedes pudieron ver y observar, en los resultados del trimestre no se ven como en positivos, no hubo mejoras, pero fue básicamente por el exceso de agua que hubo en el país. Tuvimos un inicio de año con muchísima agua, los embalses llenos, caudales altos y aportes por encima de los promedios históricos. El embalse de Celsia se ubicó en el 66% finalizando marzo y actualmente está en el 73%. Eso va a ser muy bueno para el Niño que se avecina, pero tuvo un efecto y un impacto muy fuerte en precios durante el primer trimestre. El precio de Bolsa Nacional en ese trimestre fue en promedio de 187 pesos por kilovatio. Esto representó una disminución del 52% con respecto al mismo trimestre del 2025. Incluso, para darles un dato del impacto que tuvo esto representó más de exactamente 34 días en los que el precio de bolsa apenas remuneró los costos del sistema. Eso es, en otras palabras, estuvimos vendiendo a 0 pesos en 34 días del trimestre.
y muy por debajo de nuestro precio de presupuesto, ya que estábamos esperando un escenario de hidrología normal. Entonces, ese es el efecto más importante que Esteban ahorita les va a dar en detalle. Mirando hacia adelante, Colombia enfrentará una transición climática en los próximos meses, con un incremento gradual de las temperaturas en el norte del país, combinado con un periodo de lluvias, configurando así un escenario de contrastes que genera una alerta del IDEAM sobre la llegada del Niño para la segunda mitad del año. Su duración y magnitud son aún inciertas. Sin embargo, ya están empezando a salir los datos de las agencias después de lo que se llama el umbral de primavera, y claramente ya prácticamente el 100% de los indicadores indican que viene un niño, y que viene un niño que va a estar entre fuerte y muy fuerte, empezando en el segundo semestre. Ya temas de duración y magnitud, veremos cómo se van aclimatando. Y lo que les vamos a presentar a continuación es qué estamos haciendo, cómo se ve Celsia, porque ya entre julio y agosto vamos a empezar a ver los efectos del Niño en Colombia. Entonces, ¿qué podemos esperar para Celsia en presencia de este fenómeno del Niño? Entonces, estamos trabajando diferentes escenarios, pero en el que estamos más enfocados es estar preparados para un fenómeno de intensidad muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos preparado? Primero, tenemos una muy buena cobertura en el tema de contratos. La contratación hoy de nuestros activos en energía está alrededor del 70%, en comparación con el 88% del último Niño. Esto nos pone en una situación muy buena y muy razonable para enfrentar la llegada y poder cumplir con nuestras obligaciones de energía en firme sin tener que salir a comprar en bolsa. Eso esperamos. Contamos también con las plantas de generación térmica Tesorito y Meriléctrica, que tienen contratos vigentes de suministro de gas en modalidad de opción de compra, que respaldan las obligaciones de energía firme que tienen en el marco del esquema de cargo por confiabilidad. Estos contratos son suscritos con distribuidores como Vanti y Gases de Occidente para Meriléctrica y con Canacol para Tesorito. Estos contratos se están cumpliendo y no hemos recibido por parte de estos proveedores ninguna notificación que indique su posible incumplimiento. Estamos evaluando igualmente opciones adicionales de abastecimiento, tanto de gas nacional como opciones de GNL con plantas de regasificación, que le permitirían contar, o nos permitirían contar con coberturas adicionales para esta generación térmica en el caso de que fuesen necesarias. Tesorito tiene adicionalmente un nuevo hub de conexión al gasoducto de Promigas, y adicionalmente estamos viendo el ingreso de 2 productores nuevos de gas en la zona que ya están empezando a inyectar gas al gasoducto. Esto es muy importante, lo de la conexión de gas. Nosotros solamente estábamos conectados a los pozos de Canacol y ahora tenemos acceso a gas nacional a través de esta conexión directa de la planta al gasoducto de Promigas. Nos da una flexibilidad estratégica muy importante para el futuro de la planta. Adicionalmente, en nuestras plantas hidro estamos desarrollando todo el alistamiento técnico que se necesita para poderlas tener completamente funcionales durante el fenómeno del Niño. Como pueden observar, contamos con una cobertura de contratos robusta que nos permite proteger márgenes y asegurar el suministro de energía. Fuera de los temas operacionales, también tenemos una cobertura de un paramétrico climático que en el evento de que se active el fenómeno del Niño, nosotros podremos cobrar ahí unos recursos que se estarían seguramente ejecutando durante el primer trimestre del 2027. Al inicio de la teleconferencia les presentamos un video con el comportamiento de los principales números consolidados de la compañía. Entonces pasemos ahora a que Esteban, nuestro CFO, nos cuente un poco más de detalles sobre estos resultados. Gracias, Ricardo, y buenos días a todos los que nos acompañan en la llamada. Como siempre les digo, los resultados y todo el detalle lo pueden encontrar en la página web de la compañía, en la sección de inversionistas.
Voy a comenzar con lo más destacado de cada segmento de servicios de energía. En el trimestre tuvimos una mayor generación de energía producto del incremento en la hidrología que mencionaba Ricardo durante el principio de la teleconferencia. Esto tuvo una repercusión muy alta en las tarifas, tanto en el spot como en contratos, que ocasionaron una disminución en los ingresos comparativamente con el mismo trimestre del año anterior para este negocio de generación. El margen de contribución del segmento de generación se ubicó en el 51%. En el segmento de transmisión y distribución tuvimos mayores ingresos por incentivos de calidad y una mayor demanda de energía. El margen en este negocio alcanzó el 97%. Finalmente, en el negocio de comercialización de energía, se tuvo menores ingresos por una menor tarifa en el mercado regulado de energía. El margen de contribución se ubicó en el 11%, en línea con trimestres anteriores. Al cierre del trimestre, el margen EBITDA de generación fue del 29,4%, el de transmisión y distribución del 64,9% y el de comercialización del 3,4%. Relacionado con el negocio de gestión de activos, desde C2 Energía, nuestro vehículo solar a gran escala, alcanzamos 579 megavatios pico en operación, con 29 granjas solares, y en este trimestre se generaron 189,5 gigavatios hora, versus una generación en el mismo trimestre del año anterior de 132 gigavatios hora. Esta energía incluye las plantas que mencionaba Ricardo al principio, que están en pruebas en Escobales y Valledupar. El EBITDA alcanzó los 52.841 millones, creciendo un 32% frente al primer trimestre del 2025. Por su parte, el Tesorito, nuestra planta térmica de gas natural, no tuvo necesidades significativas de despacho, por lo que generó en el trimestre apenas 1,8 gigavatios hora versus una generación de 21 gigavatios hora en el primer trimestre de 2025. El EBITDA del periodo fue de 16.525 millones, vinculado principalmente a los ingresos del cargo por confiabilidad. Desde el vehículo de transmisión Caoba se registró una EBITDA de 77.236 millones y en este trimestre no se dieron ninguna incorporación nueva de activos, los cuales se materializarán en los próximos periodos. En Atera, la compañía de eficiencia energética, se alcanzó una EBITDA de 11.544 millones y continúa con su objetivo de consolidación y expansión en la región, con proyectos en marcha en Perú y en México. Los resultados financieros del trimestre no estuvieron necesariamente en línea con lo que esperábamos. Sin embargo, los escenarios que estamos observando para lo que resta del año nos muestra que estaremos en los números de EBITDA y utilidad neta consolidada que les habíamos presentado en febrero de este año, que eran fundamentalmente un EBITDA consolidado cercano a los 1,6 billones y una utilidad neta controladora entre 400.000 y 500.000, una utilidad neta consolidada, entre 400.000 y 500.000 millones, sin considerar los gastos extraordinarios que están asociados a nuestro programa de transformación operacional. Ricardo, así termino con el recuento de los resultados del periodo. Perfecto, gracias Esteban. Sí, para cerrar ese último párrafo de cierre de tu presentación, Esteban, claramente tuvimos un trimestre pues, con unos precios de bolsa y uno teniendo el 30% de la venta atada a ellos, pues tiene un efecto importante y como vimos, pues tuvimos más de 34 días a 0 pesos. Pero claro, si nos cambió el primer trimestre, sí que nos está cambiando el segundo semestre a raíz de la llegada del fenómeno del Niño, que claramente también nos cambia todos los presupuestos que traíamos y esperamos así poder tener la compensación de un primer trimestre pasado por agua para que nuestros inversionistas tengan eso muy presente. Así que abrimos el tema para preguntas, Gonzalo. Sí, Ricardo, Esteban, muchas gracias. En este momento, pues abrimos el espacio para las preguntas de los participantes. Ustedes saben que pueden hacerlo por escrito en el chat de Zoom o pidiendo la palabra en el aplicativo. Ya tenemos dos preguntas de Gabriel Pérez. Gabriel, los dos temas que formuló en sus preguntas, uno, ¿cuáles son los impactos del fenómeno del Niño en Celsia y cómo está el tema de la contratación de gas? Ya la abordó Ricardo durante la presentación que hizo. Gabriel, si necesitas algo adicional, sería importante. No sé, Esteban o Ricardo, si quieren hacer alguna otra aclaración al respecto. Yo solamente una aclaración para Gabriel y para todos los que nos están acompañando relacionado con los márgenes. Lo hemos comentado cada vez que hemos pasado un fenómeno del Niño, es los márgenes del negocio de generación
particularmente cuando entre la generación térmica, los vamos a ver transformados, porque vamos a pasar de una base hidro a una base mezclada. Eso no significa que nuestra contribución total en EBITDA, en utilidad, que era lo que hacíamos referencia, no tengan ese balance natural del portafolio. Pero sí es muy importante que en el tema de márgenes, simplemente para que lo tengamos presente hacia los próximos trimestres, los márgenes van a reflejar una condición de un aporte térmico mucho más grande de nuestra generación. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Juan Pablo Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son los productores nuevos que mencionan de gas? Así es, mira, son dos jugadores. No sé si tienes referencia a una compañía que se llamaba NG Energy. Ellos estaban en la región, le vendieron a Morel & Prom y Morel & Prom es la compañía que hoy está creciendo más su inyección de gas natural. Siguen en temas todavía de pruebas, no son comerciales, pero para darte un dato, creo que ya estaban llegando a los 25 millones de pies cúbicos inyectando al sistema y entiendo que están aspirando a poder inyectar al sistema a finales de este año una cifra superior a esa. Así que ese es un jugador que ya está. Lo otro es un jugador que se llama Luna, que está también en la zona, que está desarrollando sus actividades y que también tiene una perspectiva bastante interesante que permitirá tener en esa zona, por eso allá está Tesorito, porque esa es una zona con abundancia de gas natural. Entonces tendríamos 4 productores en la zona, tendríamos a Ocol de Ecopetrol, tendríamos a Canacol, tendríamos a Morel & Prom, teníamos la gente de Luna, así que tendríamos 4 productores inyectando ahí les doy un tip, con restricciones de capacidad de transporte en algún momento, para lo cual tener una planta de generación térmica que pueda optimizar el flujo del gas y usar gas que no se pueda inyectar va a ser súper importante. Así que también en el mediano plazo Tesorito seguramente va a tener un papel muy importante al complementar esto. Esos son los productores que están en la zona. Adicionalmente, se nos abrió el mundo, porque el conectar a Tesorito, a Promigas, nos permite tener conversaciones con todas las plantas de regasificación que están, con productores, con comercializadores, porque podríamos tener, digamos, la posibilidad de intercambiar gas, de hacer swaps o de recibir gas directamente. Entonces eso también nos mejoró mucho la posición y flexibilidad de la planta. Muy bien. Juan Pablo Ramírez pregunta, ¿la cartera con aire cómo se ha comportado en el primer trimestre de 2026? Y con el fenómeno del Niño y sin pagos de aire, ¿cómo ven los retos del sector para el segundo semestre del 2026? Bueno, Juan Pablo, la cartera de aire, afortunadamente como compañía tenemos una exposición bastante baja a aire y hemos tenido una exposición tradicionalmente baja a aire. La compañía de todo el portafolio que más acumula es Caoba, que tiene una exposición directa por el tema de Plan 5 Caribe. Es una acumulación en el orden de los $3 millones por trimestre, lo que acumuló en el primer trimestre de nuestra cartera, específicamente en aire, que es, como te decía, la que está más expuesta. Sin lugar a dudas, la pregunta que haces, afortunadamente, pues está la discusión alrededor de los 8 pesos y de las formas de discusión de aire. Al margen de la operación, obviamente el tema de pagos de aire es un tema importante que tenemos que todo el sistema manejar durante la coyuntura del Niño para asegurarnos que todos los actores del sistema mantengan una liquidez correcta y puedan operar para que no tengamos obviamente un escenario desafortunado. Y con eso estamos contando todos. Bien recibido el tema de volver a discutir el tema de los 8 pesos para garantizar ese flujo, sobre todo activos muy importantes de respaldo del sistema. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Seguimos con Gabriel Pérez y seguimos con el tema del gas. Específicamente, ¿qué porcentaje de gas está cubierto ante posibles aumentos por precio dado requerimiento de exportaciones? Y si alguna de sus fuentes proviene de Canacol, ya lo habíamos dicho, pero no sé, Esteban, si tienes algo adicional al respecto, Ricardo. Bueno, en el tema de los precios y ya después los 2 contratos que se tienen para el respaldo de Meriléctrica y de Canacol son contratos que se llaman OCG, opciones de compra de gas. Ambos contratos tienen una indexación del precio del gas
está, digamos, formulada para garantizar que en los momentos en que se requiere, es decir, cuando estamos en escenarios de escasez, se pueda jalar el precio. Eso significa que eso es un precio de gas alto que motiva e incentiva efectivamente a quienes son nuestras contrapartes a entregar el gas en esos momentos. Esos gases de todas maneras están dentro de los números financieros de la compañía, están dentro de los números que mencionaba ahora Ricardo en nuestra expectativa del niño, que nos permiten hacer un margen durante ese momento. Pero vuelvo, insisto, incentiva. Son precios normalmente variables que dependen en función de cómo está el precio de escasez, que recuerden que tiene una correlación también con el precio internacional del gas. Entonces, por eso no es un gas específico, pero sí es un gas que hoy está cubierto por los contratos y que nos permite operar sabiendo que hay un incentivo en las contrapartes para entregar el gas porque les va muy bien en términos económicos también a ellas. Y la pregunta es, hoy la opción de compra de gas de Tesorito está en manos está con Canacol, como la estaba desde el día 1, pero como mencionaba Ricardo, ya tenemos hoy la opcionalidad con la entrada del nuevo Citygate al tubo de Promigas, de contar no solamente con la disponibilidad de Canacol, la ha cumplido siempre para el contrato de OCG, sino que ya tenemos la posibilidad de abordar otras fuentes de suministro, incluido también el circuito internacional. Así es, yo simplemente una claridad, pues por si de pronto alguien la necesita. Nuestras plantas de Miriléctrica y Tesorito son plantas de respaldo. Entonces no podemos tener contratos en firme de gas porque no tenemos la señal de precios ni somos capaces de contratarlo. Entonces lo que típicamente las plantas de confiabilidad que hay en el sistema usan opciones de contratos de opciones de compra de gas que se activan cuando por diferentes mecanismos, que el precio de escasez, nosotros por ejemplo se activan cuando el precio de bolsa está al 95% del precio de escasez o cuando nos solicitan despacho por X o Y motivo. Entonces, eso es para darles el por qué tenemos opciones de compra de gas. Y yo creo que está, y hay que decirlo, Santi está aquí conmigo, que es nuestro VP legal. Ha habido mucha preocupación con las noticias acerca del proceso de reestructuración que está enfrentando Canacol. Y en ese proceso de reestructuración hay también muchas noticias alrededor de la solicitud de modificación o de cancelación de algunos de los contratos que tiene Canacol con algunos de sus clientes. Pues nosotros queremos contarles que nuestro contrato en particular, que es una opción de compra de gas, no está incluido dentro de ese paquete de contratos. Santi ha estado ya hablando específicamente con las personas directamente encargadas de manejar el proceso, tanto de Canacol como de la interventoría. Así que pues estamos muy atentos al proceso, no es para bajar la guardia, esperemos que no haya una disrupción, el país no se puede dar el lujo de una disrupción con la producción de Canacol, ojalá que ese gas siga llegando y que podamos estar entonces recibiendo todos los elementos. Aquí está Santiago por si alguien necesita una consideración o una aclaración adicional al respecto. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a hacer un cambio de tercio aquí hacia el tema de la recompra de acciones. Dice Sebastián Coral, entiendo que la recompra ha sido el principal mecanismo de soporte del precio en los últimos trimestres. Sin embargo, la acción cotiza aún muy por debajo de esos 9.002 pesos, supuesto valor fundamental. Más allá de continuar con recompras, ¿qué catalizadores concretos tiene la compañía para que el mercado cierre ese gap y pueda ver la acción por encima de los 10.000? Puntualmente, ¿tienen planes de atraer inversionistas institucionales o fondos internacionales, buscar una relocalización del listing o acelerar el anuncio de los AUM del vehículo renovable en Perú para que el mercado revalore la acción de manera sostenida? Muy buenas preguntas y muy buenas recomendaciones. Nosotros estamos pues enfocados en seguir mostrándole primero que todo al mercado de las potencialidades que tenemos en la compañía. Estamos hoy enfocados en reducir nuestro nivel de apalancamiento, así que yo creo que podrás esperar unos catalizadores como una evaluación clara de lo que tenemos, de los activos que tenemos en gestión de activos y los activos que tenemos dentro de la compañía, así como les dimos hoy un pequeño abrebocas de cómo estamos haciendo quirúrgicamente también la mirada de qué activos son en los que nosotros somos muy eficientes para operar y en qué activos no. Entonces acabamos de vender pues 12.6 megavatios de pequeñas centrales hidroeléctricas y que nos permite levantar fondos por 90.000 millones que vamos al pago de la deuda. Entonces
ese tipo de cosas las vas a seguir viendo. Vas a seguir viendo también una compañía muy enfocada en simplificación, muy enfocada en estar optimizando desde el punto de vista de operaciones absolutamente todo para que podamos tener los mejores márgenes de la industria. Hoy, cuando nos comparamos con el benchmark de la industria, compañías integradas o compañías de servicios de energía, la verdad es que estamos, por los diferentes segmentos, estamos llegando a unos puntos en donde tenemos todavía potencialidad, pero estamos en la parte alta y queremos, y eso ha sido una tarea que estamos viendo con Grupo Argos, en el foco, tratar de llegar a ser los mejores de la industria en cada uno de los segmentos, y en eso estamos enfocados. Entonces yo creo que vas a ver una compañía con mucho foco en eficiencia operacional, con mucho foco en su tema de reducción de deuda, y que nos permita, desde una posición de mucha flexibilidad, poder estar evaluando las múltiples oportunidades de crecimiento que tiene esta industria a raíz de la electrificación de todo que estamos viendo en transporte, en robótica, en la demanda industrial, en la demanda comercial. Así que esta es una compañía que tiene mucho por desarrollar, por crecer, y vas a estar viendo muchas noticias alrededor de estos temas. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Continuamos con una pregunta también otra vez de gas y de Canacol de Daniel Guardiola. Muchas gracias por la presentación. En el hipotético caso en el que Canacol interrumpa el contrato de suministro de gas, ¿a qué precio están viendo precios de gas para reemplazar ese contrato y qué efecto tendría esto en el cargo por confiabilidad? Y pregunta también si el gasoducto de Promigas es bidireccional y pues por eso podrían traer por ahí moléculas importadas. Hola Daniel, sí, efectivamente el gasoducto es bidireccional, tiene esa oportunidad, incluso uno puede hacer swaps si uno quisiera. Eso funciona así, Daniel, y creo que lo entendiste, eso nos da una oportunidad enorme de poder traer gas natural importado o hacer negocios con distribuidores o proveedores de gas que estén entrando en los próximos meses o años en la costa. Eso le da mucha flexibilidad a la planta de Tesorito. En el caso de que Canacol, por cualquier circunstancia, incumpliera, estamos nosotros preparando lo que se llama un plan B. Un plan B desde el punto de vista de suministro del gas. Estamos desarrollando conversaciones con diferentes actores, viendo qué tipos de posibilidades de contratos pueden haber, que puedan motivarlos a ellos a entregarnos gas. Esas conversaciones vienen avanzando, todavía no tenemos nada cerrado, hay varios tipos de potenciales contratos que se pueden desarrollar y estructurar, y nuestro equipo está buscando las mejores opciones para presentarlas muy pronto a nuestra junta directiva, a ver cómo vamos manejando eso. Por el otro lado, desde el punto de vista contractual, también tenemos, pues, digamos, dentro del contrato, unas cláusulas muy fuertes de penalización si nos incumplieran ese contrato, porque imagínate que ese es un contrato pues, que respalda un cargo por confiabilidad que necesita el país para respaldar su energía. Así que también tenemos ese tema, digamos, en el lado de la contratación. Santi, no sé si quieras complementar. Sí, de pronto frente a la pérdida que preguntas del cargo por confiabilidad, pues para poder perder el cargo se tiene que cumplir con las obligaciones de energía en firme, y como lo hemos manifestado a lo largo de la conferencia, la idea es tener plan B, C, D para alcanzar el suministro de gas y no incumplirlas. Ahora, digamos que en el hipotético caso, toco madera, que no cumplan de la A, B, C hasta el Z, podríamos vernos abocados a no cumplir las obligaciones de energía en firme, no cumplir con el cargo, perder una parte o todo el cargo independientemente de la parte que se incumpla, y tercero, algunas multas de la superintendencia. Pero como te digo, eso es un escenario extremadamente hipotético, muy alejado, y estamos trabajando para que estos planes A a la Z no se lleguen pues se cumplan y no tengamos que llegar hasta allá. Muy bien, gracias, Santi. Alejandra Martínez pregunta: 1. ¿Cómo avanza el proceso de OPA del liste de CETSA? ¿Abrirán nuevas ofertas para completar un mayor porcentaje de participación? Y segundo, ¿cuál fue el impacto sobre los ingresos del trimestre de la desconsolidación de Atera? Si quieres, Esteban, yo cojo la OPA de CETSA y aprovecho también y cuento la EPSA, que los dos tienen cumplimiento el día de mañana. En ambas compañías, tanto en CETSA como en Celsia Colombia,
pues la OPA se cumplió ya todos los plazos y solo nos queda el cumplimiento que efectivamente se ejecuta mañana. En ambas, tanto en CETSA como en Celsia Colombia, tuvimos 6 aceptaciones. Esto pues es lo que esperábamos, algo muy pequeño. Es básicamente 360 acciones en CETSA y 6.720 acciones en Celsia Colombia. Es un porcentaje inferior al 1%. Y tanto en una como en otra, en CETSA solo son 492 millones y en Celsia Colombia 180 millones. Sobre hacer otras, ampliar oportunidades, hacer otras oportunidades, pues no lo vemos necesario. La verdad es que en ambas compañías, tanto en CETSA tenemos ya el 97, más del 97% de los accionistas de las acciones, entonces conocemos a todos los accionistas y tocamos uno a uno, y no, eso fue lo máximo que alcanzamos a comprar. Y en Celsia Colombia también, porque entre los 3 accionistas controlantes tenemos más también casi que el 99%. Entonces, tocamos todas las puertas, eso fue lo que alcanzamos a conseguir y le deslistar ambas compañías hacia máximo mediados de junio. Con eso terminaríamos el proceso de la OPA desliste. Está muy bien. Sí, terminó muy bien. Bueno, muchas gracias, Santi. Había otra pregunta. Las conciliaciones. Y la de Atera, ¿qué efecto tuvo? Más o menos la de Atera representó una desconsolidación de ingresos del orden de unos 20.000 millones de pesos. No es algo muy significativo en la variación frente al primer trimestre del 2025, que realmente se explicó en el negocio de generación por la caída de los precios. Okay. Bueno, Daniel Guardiola nos pregunta, ¿planean hacer más buybacks a un premio contra el mercado y nos podrían explicar el racional de largo plazo de hacer estas recompras a premio? Daniel, claro, a ver, buybacks, como lo mencionabas entonces, el buyback de este trimestre, el programa especial de los 150.000 millones, como lo mencionábamos en la asamblea y lo estuvimos comunicando, era una forma de distribución de los recursos del 2025 de una manera eficiente y probando otros mecanismos que no fueran los clásicos solamente de distribución de dividendos que hemos tenido. Eso, digamos, también en línea con la evolución de otros mercados internacionales de bolsa, en los cuales no solamente el dividendo es la forma de retornarle resultados a los inversionistas. En ese sentido, el precio que se marcó fue un precio que estaba diseñado para incentivar que todos los accionistas concurrieran para poder que la distribución de resultados la recibieran en su prorrata. Entonces, en particular, la estructura y la estructura del precio. El programa de recompra de acciones continúa. Tenemos ahora que volvemos mañana a las recompras, tenemos todo el proceso de recompras por 133.000 millones autorizado hasta final de marzo del año entrante. Y lo continuaremos ejecutando, bien sea en el programa transaccional diario, con los límites y las disposiciones que tiene la regulación, o estaremos analizando nuevos procesos independientes cuando digamos que las condiciones de mercado así lo ameriten. Y en la llamada también hablábamos pues del programa de Market Maker, que también lo vamos a traer que lo vamos a estar desplegando prontamente para que se nos vuelva otro complemento adicional en la formación de volumen. Okay. Gracias, Esteban. Nos pregunta Caterín Sogamoso, según toda la explicación y lo que ya sabemos en términos del fenómeno del Niño, ¿qué expectativas entonces tienen del EBITDA y de utilidad para la compañía en la segunda mitad del año en este contexto? Catherine, más que en la segunda mitad del año, lo que decíamos ahora al final de la teleconferencia es que entre los 3 trimestres que están faltando, lo que nosotros esperamos es que los resultados de EBITDA y utilidad neta consolidada que cada uno de esos trimestres va a obtener terminen permitiéndonos estar dentro del guidance que habíamos comunicado para el año, que es estar en un EBITDA de unos 6 billones consolidado y en una utilidad neta consolidada de entre 400 y 500.000 millones, sin incluir los costos de la transformación operacional. Por ahora mantenemos ese guidance. Cada trimestre va a ser muy distinto y a medida que vayamos entrando en el fenómeno del Niño de las transiciones, iremos viendo cada trimestre cómo se va comportando, porque será una transición y luego veremos obviamente unos temas en el precio y en el comportamiento de los recursos distintos. Entonces, por ahora no estamos haciendo un específico de cada trimestre, sino que estamos manteniendo el guidance de todo el año. Sí, Caterina, y tú creo que lo entiendes. Uno puede tener un
viento de cola muy importante con un fenómeno del Niño a raíz de que tenemos nuestros activos térmicos. Eso puede ser muy clave. Lo otro es que tenemos una contratación en lo hidro pues bastante razonable para entrar a un fenómeno del Niño, y eso nos permite una muy interesante combinación para poder, digamos, salir muy bien librados de este fenómeno. Y te quería hacer una consideración con esto, con el activo de Tesorito y con el activo de Meriléctrica. Meriléctrica se ha pagado en su vida muchas veces, 3 o 4 veces. O sea, si uno le calculara la tira a esa inversión, eso pues es muy, muy alta. Porque ha habido momentos en donde la generación permite que estas plantas hagan unos márgenes que logran recuperar pues, la inversión. Y para Tesorito, simplemente para recordarles, nosotros en los 3, 4 años que ya llevamos de operación de Tesorito, ya recuperamos absolutamente todo el equity invertido. De hecho, ya nos ha retornado mucho más. Y eso nos permite tener una posición también, digamos, de rentabilidad o de inversión sobre el activo, que nos da una mirada muy interesante para enfrentar este niño. Así que esos activos térmicos han sido para nosotros muy, muy buenos, y nos permitió, acuérdense, la reconfiguración completa de los activos de Celsia a raíz de los problemas que tuvimos en el 2015-2016, y ya la verdad la configuración de la compañía para un niño es muy adecuada. Bueno, gracias Ricardo. Otra pregunta de Caterín. El impuesto que se había decretado para la emergencia económica para las empresas de energía, que fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional, ¿significará una reversión en provisiones o esto no había impactado la utilidad de Celsi? Si quieres, yo la tomo rápidamente, que es algo más legal que financiero. El impuesto que había sido decretado a principios de años fue decretado inexequible declarado inexequible por la Corte Constitucional antes del segundo decreto que regulaba el anterior. Perdón por ahí por el trabalenguas, pero básicamente lo que sucedió es que cuando teníamos que salir a pagar nuestro impuesto, el primero ya había sido declarado en constitución por la Corte, por lo cual no tuvimos que pagarlo. Entonces, en términos prácticos, no tuvimos que ni pagar ni hacer provisión alguna. Así es. Y simplemente para resaltar, hablando del impuesto al patrimonio, ese fue llevado contra reservas. Contra reservas, correcto. Ese impuesto en su totalidad alcanzó casi los 40.000 millones de pesos, pero como llevamos las aprobaciones a las asambleas, fue cruzado esos valores fueron cruzados contra las reservas de la compañía. Muy bien, muchas gracias Santi Esteban. Daniel Guardiola nos pregunta también, en renovables, ¿cómo están viendo actualmente los retornos ajustados por riesgo en Colombia frente a otros mercados de la TAM? ¿La compañía sigue cómoda acelerando expansión renovable o están adoptando una postura más cauta considerando volatilidad regulatoria y de precios? Daniel, el portafolio renovable sigue con una expansión. Obviamente hay volatilidad como tú lo mencionas, pero vemos que primero vemos que la tendencia, como está pasando en todos los mercados de penetración renovable, en Colombia no va a parar, como no está parando en ninguno de los mercados. Los retornos para nosotros y los retornos que hemos hecho con C2 Energía son muy positivos, en situaciones muy parecidas a los NAV negativos que mencionaba Ricardo para Tesorito, en todo lo que no son los proyectos que apenas están entrando en servicio como Escobales y Valledupar. Entonces, desde el punto de vista del riesgo-retorno en cabeza de nosotros, siguen estando en terreno muy positivo, y en ese sentido seguimos teniendo todo el interés de continuar creciendo. Para este año estamos terminando de estructurar todo lo necesario para poner otros 250 megavatios, ojalá en construcción, de unos proyectos muy interesantes como son Escobal 6 y Andrómeda. Entonces digamos que la compañía sigue en eso y nuestra cartera sigue en 700. Seguimos monitoreando todo este tema, pero aún en el ejercicio de la volatilidad regulatoria, yo te diría que esta es una de las tecnologías más propias para, en el corto plazo, seguir contribuyendo a que Colombia tenga energía. Entonces, lo que seguimos viendo es, no solamente por tendencia de costo y competitividad, sino también por disponibilidad en el corto plazo, son fuentes, y particularmente nuestra cartera, que está muy desarrollada en conexiones y en licencias, es una cartera muy valiosa para ese propósito de ayudarle a Colombia a tener energía en el corto plazo. Así es, seguimos muy jugados con
con nuestro portafolio, especialmente el solar. Y yo añadiría, Esteban, si lo consideras, dos cosas. ¿Cómo hacemos el ajuste hoy a las condiciones más exigentes de rentabilidad que nos imponen pues, las tasas de interés y el riesgo país? Hemos hecho eficiencias dentro de lo que más nos podemos en el procurement y en el diseño y en la construcción de las plantas. Eso nos permite compensar en algo esa exigencia, pero por el otro lado, lamentablemente, los contratos que tenemos que hacer con nuestros clientes para vender la energía siguen subiendo, porque es que el problema que tenemos es que la demanda no para de crecer, tenemos un faltante de energía firme global en todo el país, es decir, acuérdense que estamos por debajo de 3% este año y más de 5% el año entrante, porque no han entrado proyectos. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, todo proyecto que entramos lo tenemos vendido. Es una gran noticia para uno como desarrollador. Para nosotros que tenemos un portafolio de clientes no regulados que nos permite acomodar muy bien los diferentes proyectos que vamos ingresando al sistema. Entonces, eso te lo diría. Y hay un catalizador muy interesante para los parques solares y es que las baterías se están volviendo demasiado competitivas. Estamos estudiando un paquete porque viene una subasta para un tema de almacenamiento interesante y de todas maneras estamos con nuestros equipos de desarrollo y ingeniería siendo muy juiciosos en ver todos los proyectos solares que podamos hibridizar, que es el término que se usa en la industria, de ver cómo juntamos solar con baterías. Esto va a ser una noticia muy importante. Esto es una noticia muy importante para nuestros clientes, para el sistema, porque permite coger un recurso intermitente y volverlo en cierta forma algo más firme y a precios competitivos hoy. Así que a eso estamos jugados, Daniel. Alejandra Martínez, ¿participarán con Tesorito 2 en la próxima subasta de energía en firme anunciada por el Ministerio de Minas y Energía? ¿Ven posibilidad de que esa próxima subasta tenga obligaciones de energía en firme suficientes en generación térmica? Como sabes, estamos estudiando el tema. La fecha ya viene siendo muy próxima, pero esperemos a ver qué pasa el día de la subasta. Lo más cierto del caso es que ante las dificultades que se tienen hoy de disponibilidad de gas en el mediano y largo plazo, que sería la necesidad de una nueva planta en Tesorito y que sean opciones competitivas, esas son las que a raíz del faltante de gas doméstico que hay en Colombia están siendo más difíciles de cuadrar en toda la ecuación. Así que en eso estamos trabajando, pero yo creo que es mejor responder, Esteban, como con alguna cosa de probabilidad. La probabilidad hoy es muy bajita de que logremos cerrar todas las puntas para podernos presentar, lamentablemente. Pero seguimos trabajándole. Bueno, en este momento no hay ninguna pregunta, ni escrita, ni nadie está levantando tampoco la mano para formularlas. Entonces creo, Ricardo, que podemos dar por terminada, si te parece, la teleconferencia. Maravilloso, muchísimas gracias a todos. Un primer trimestre pasado por agua y un segundo semestre pasado por el Niño. O sea, vamos a tener mucho calor, una presión muy dura para el sistema, así que esperemos que lo podamos manejar. Muchas gracias.